antes de que se me olvide, Rocío, yo ya tengo grabada hasta la semana número 13 en, en la universidad en este curso. Así que deberían de exigir que se los pongan de la manera más pronta y oportuna. De igual forma, yo considero que la grabación pues no es tan sustantiva como realmente la clase que usted graba en el momento oportuno, graba las tres para ver si hay diferencias. Ya no sé si le comenté que ya está resuelto el tema de las preguntas que fueron incorrectamente calificadas. Estimados compañeros, tengan ustedes un excelente día. Vamos a dar inicio a la semana número 7 del curso de medicina forense con el tema balística forense. Como se los manifestaba el día de ayer, considero que este curso es de una trascendencia muy importante en función de que para a los abogados litigantes va a ser primordial, así como a los que estén pues del otro lado de la justicia, siendo fiscales o a su vez o en su defecto jueces. Entonces, sí, considero yo que es preponderante para la formación que van a tener ustedes. Asimismo, sería adecuado que tuvieran la oportunidad de hacer un tiempecito y ver todos los videos que están incluidos en la temática. Y como le decía yo a una persona que aprecio mucho por su gentileza y su don de persona como es Rocío, el caso que tenemos para el día de hoy es un caso que ustedes como futuros profesionales de las ciencias jurídicas tienen que saberlo comprender porque les va a ser de una gran utilidad. Así que, sin más que decirles, vamos a iniciar el tema del día de hoy, esperando, como siempre, que este sea de su agrado académico y sobre todo de su satisfacción en cuanto a su formación, que debe de ser fundamentada en el análisis, en el criterio, para que cuando ustedes estén solos y construyan sus escenarios, pues estos no sean tan dificultosos y sean más proclives para que ustedes lo resuelvan de una buena forma. Así que el objetivo de la clase consiste en que el estudiante comprenda que la balística forense es la ciencia
que estudia el movimiento y el comportamiento de los proyectiles. Además, se constituye en una rama auxiliar de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, los cartuchos, los casquillos, las postas, los contenedores plásticos, encuadrándolas dentro de la ley de armas y municiones. Desafortunadamente el tiempo no nos lo permite, pero si hubiese oportunidad, sí me gustaría presentarles como un apéndice de este tema lo que es la escena del crimen para que ustedes vayan teniendo otro tipo de formación. La balística forense, o perdón, la clasificación de la balística. Acá tenemos que la balística forense es la ciencia relativamente nueva, pues inició como tal en el 1912, cuando el profesor Baltasar de la Paris University propuso la identificación de armas de fuego por sus proyectiles mediante fotografías del proyectil incriminado, mediante o como prueba, en el cual había sido disparado de el arma sospechosa, empleando para tal efecto una cámara pantoscópica. Este método daba dio excelentes resultados durante un periodo de tiempo muy largo, por medio del cual, aún 100 años después, es posible en la mayoría de los casos la identificación que se ha podido tener derivado del uso de este tipo de herramientas de diagnóstico. En cuanto a la identificación de los proyectiles, pues cada ojiva tiene un sello particular que es de carácter individual, que consiste en el rayado que produce el cañón al la bala salir expedida por el mismo. En la actualidad, la identificación de las armas por el estudio comparativo de los proyectiles disparados ha alcanzado una ampliación instrumental que llega específicamente a un 100% en cuanto a su efectividad. En cuanto a la balística, quisiera mostrarles de esta forma. Existen unos pequeños medidores dentro de el equipo de ciencias forenses, específicamente donde se efectúan las necropsias, con la cual permite medir o dimensionar el tamaño de las ojivas, que son cartoncitos forrados de plástico porque hay que estarlos desinfectando, en el cual mide el tamaño de la ojiva. Algunos teníamos el criterio o tenemos el criterio de que la ojiva es la composición del casquillo y la ojiva, y efectivamente solo es la A. La B es una bala completa, la cual al ser percutada pues expulsa esto que se raya en la salida del cañón, que como lo vamos a ver en las futuras diapositivas. En cuanto a la clasificación de la balística interior, inicialmente esta estudia el movimiento de los proyectiles dentro del interior de las armas de fuego, desde el momento que se produce el golpe del percutor sobre el fulminante del cartucho. Este comienza interiormente el efecto de los gases de la pólvora, que puede ser blanca o puede ser negra o mezclada, hasta que el proyectil
abandona el arma de fuego por la boca del cañón. Esta parte de la balística comprende el estudio de la transformación de la presión de la pólvora sobre el proyectil, lo que actúa sobre el cañón, y esta velocidad quiere que el proyectil desde la recámara hasta el cañón tiene como resultado el alcance y la penetración. Lo que significa que las ánimas lisas o las rayadas y la posible utilización de los efectos de un disparo para facilitar la carga automática de la misma arma. Esto es común en las armas que utilizan, sean cortas o largas, que utilizan tolvas. La tolva automáticamente a través de un resorte va subiendo los proyectiles y expulsando los casquillos. Lo que no sucede en los revólveres que utilizan tambor. El tambor va girando y el casquillo se queda dentro del tambor. Evidentemente lo que se expulsa es la ojiva. Esas son las diferencias entre las armas automáticas y las armas semiautomáticas. Un disparo, como les mencionaba, sale el casquillo por la parte lateral del arma y el proyectil por la parte frontal. Este estudio técnico, debido a los fenómenos que comprende, se caracterizan por grandes variaciones de presión y de temperatura en una fracción mínima de tiempo. La otra cosa que es importante establecer es que existe una variación de temperatura. El arma se calienta dependiendo del material que esté elaborado. Por ejemplo, el R-15, que es un arma de uso del ejército y es un arma larga, está elaborada de aluminio y de plástico, mientras que, por ejemplo, la típica arma rusa, el AK-47, el AK-44, perdón, está elaborada de acero con incrustaciones de madera. Eso varía en el peso, en la exactitud y en otras muchas series de circunstancias que en este momento no son importantes. También la balística interior estudia la propulsión y el movimiento del proyectil en el interior del dispositivo de lanzamiento. Esto nos va a permitir el estudio y el análisis de los fenómenos interiores en el proceso del disparo de 1 a 3 10 de segundo desde que la aguja percutora impulsa la ojiva hasta que ésta abandone el arma. Los pasos entonces que constituyen un disparo es la percusión, que es el golpe entre el martillo, que así lo conocemos nosotros coloquialmente, que es la aguja percutora, y el percutor, que estimula o impulsa al fulminante para que haya un proceso de combustión con la pólvora. La iniciación del fulminante. Se puede considerar como una como una relación que se produce por el golpe de la explosión de las sustancias químicas. Para eso necesita que exista el yunque, que es la contrafuerza de la aguja percutora. La quema del propelente. Ocurre a una temperatura aproximadamente entre 320 a 480 grados centígrados dentro del cartucho, lo que va a provocar el movimiento del proyectil, que se desarrolla en una forma elíptica. También tenemos el cizallamiento, que es el rayado o las estrías de acomodación por la rotación de la ojiva al abandonar el cañón del arma. Posteriormente viene el abandono del proyectil del arma de fuego, que es cuando se produce el golpe, que es el que dispara hacia atrás
al sujeto que está accionando el arma. Y esto coloquialmente nos produce una situación que nosotros denominamos como patada o retroceso. En cuanto a la clasificación de la balística exterior, esta estudia el movimiento del proyectil desde que abandona el dispositivo del disparo hasta que alcanza el objetivo y se inicia con la salida de los proyectiles hasta que impactan en el blanco. El vuelo es afectado por la resistencia del aire, la gravedad, las condiciones atmosféricas, el viento, la lluvia, la densidad del aire y el movimiento, lo cual pueden hacer que el blanco no sea lo exacto que nosotros necesitamos. Aquí es que quisiera comentarles o hacer un escenario para que ustedes lo tengan un poco más claro. Entre las fuerzas de élite existen los francotiradores, como ya ustedes conocen, y este grupo élite está establecido dentro de las fuerzas armadas. En cuanto a lo que yo conozco, es que son fuerzas de élite, es los Marines de Estados Unidos, en los cuales cabalmente el operador, o sea, el que dispara, tiene un auxiliar que mide la temperatura, la velocidad del viento, la altitud, si hay lluvia, etcétera, para que la certeza y el éxito para los francotiradores no puede ser menor de un 100%. En cuanto al movimiento del proyectil, lo podemos nosotros, o se puede considerar 4 etapas, que es un movimiento parabólico, es un movimiento de traslación, un movimiento de rotación y un movimiento giroscópico. El movimiento parabólico es el resultante de la combinación del desplazamiento del proyectil y la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el mismo. El movimiento de traslación. Este es el espacio físico medible que existe entre la boca del arma de fuego y el sitio del impacto. La rotación. Este es el giro del proyectil que ejerce o que se produce sobre su eje longitudinal, producto de la fuerza ejercida en forma helicoidal de las estrías y de los macizos que constituyen la ojiva. El movimiento giroscópico. Este tipo de movimiento cónico pendular que deriva del centro de gravedad con un movimiento rotatorio. En este, la velocidad del proyectil en el movimiento de abandonar la boca del cañón se llama velocidad inicial y la línea imaginaria que describe su centro de gravedad se denomina trayectoria balística externa, con diferencia en un arma como la escopeta, que esta describe de forma especial derivado a que presenta un movimiento parabólico. Esto también produce un movimiento de traslación y un movimiento vibratorio, lo que significa que las postas van a tener una dispersión de tipo circulatorio. Es decir, que lo más importante en esta situación no es más que la separación del proyectil hacia cualquier dirección respecto a las líneas del disparo. Es decir, si nosotros pusiéramos el escenario y nuestro brazo se simulara una escopeta, las postas o los proyectiles no van a salir solo en la dirección vertical que tenemos del brazo, sino va a salir en un movimiento circulatorio hacia todos los lados. Esa es la diferencia
de la escopeta con el resto de las armas de fuego. La balística de efectos. Esta estudia los efectos que produce el proyectil desde que abandona la boca del cañón. Si hubiesen rebotes, choques, perforaciones, hasta que incide en el blanco que nosotros tenemos decidido. O bien, otro al azar que se determine por una desviación de la trayectoria. Esto significa que, por ejemplo, disparan, el proyectil golpea el piso y se eleva. Le habían apuntado a la pierna del sujeto y resultaron impactándole en el cráneo. Esto es derivado al rebote que se produjo en el blanco predeterminado. O bien, cuando el disparo pierde su energía. Las armas cortas generalmente el avance no es muy grande, en cuanto las armas largas tienen o pudiesen tener una trayectoria hasta de 100, 200 metros dependiendo del arma. Mientras que un arma corta generalmente va a estar entre 50 y 75 metros máximo. La bala pierde velocidad y si nosotros habíamos calculado el blanco a la mitad del tronco, este va a pegar en el piso por todos los elementos y todas las situaciones existentes, y la más predominante es la fuerza de la gravedad. También estudia los impactos de proyectil sobre el objetivo. Asimismo, va a estudiar los destrozos que el proyectil produce y los que éste afecta en cuanto al impacto en un blanco determinado hasta que se detiene. En ese orden de ideas, definimos que el blanco es siempre un material más denso que el aire, y la penetración de la bala o de los perdigones, estos, según el tipo del arma que sea, penetran y van a causar un daño orgánico. El proyectil se deforma por la resistencia cuando penetra. Cuando existe chalecos blindados o existen blindaje de vidrios y del metal de los vehículos, esto ya es una resistencia. Y los individuos, como les mencionaba, pueden portar chalecos antibalas. Dependiendo del calibre, puede de alguna forma evitar un daño catastrófico, es decir, la muerte. Sin embargo, pueden haber daños colaterales como fracturas costales, si es en el tórax. Si la lesión se produjese en el abdomen y está cubierto, pudiese presentarse un trauma cerrado de abdomen, que es menos catastrófico que la penetración de un proyectil lanzado por arma de fuego. En cuanto a esta situación, existe la energía cinética que va a desaparecer en función de que el proyectil o los perdigones penetren en el blanco. Esto blanco me refiero a un ser humano, a una pared, a una puerta, etcétera. Que la ojiva impacte. Ese es el blanco. En cuanto a la distancia a la que se efectuó el disparo de un arma de fuego, puede ser estimada con un cierto grado de precisión, dependiendo de las características de la misma. Los efectos de la balística. Aquí debemos ser precisos con la diferenciación de los efectos de la balística en relación o en función a la distancia. Boca de jarro. En el momento del disparo existe un contacto de forma directa entre la boca del arma y la piel del individuo. En este tipo de disparo
se presentan dos tipos de signos que ustedes deben de tener en mente porque son muy característicos y nos sirven para diferenciación y establecer si fue un disparo bocajarro. Las dos clases de disparos son el signo de Hoffman y el signo de Benassi. Los disparos a quemarropa. Estos se efectúan a una distancia que pudiese contemplarse de 2 a 30 centímetros, en el cual se va a establecer el orificio de entrada y la bala va a estar rodeada de un tatuaje, perdón, el orificio de entrada de la bala va a estar rodeada de un tatuaje de características densas de color ennegrecido y con un halo o cinta de contusión. Los disparos a corta distancia. Estos se efectúan entre los 30 a los 60 centímetros. En este tipo de disparo vamos a encontrar características alrededor del orificio de entrada y los elementos integrantes del tatuaje. El tatuaje se produce por la combustión de la piel y se impregna en la pólvora combusta dentro de la piel y produce las quemaduras, la cual no se puede borrar ni quitar. La distancia. Cuando el disparo es efectuado a una distancia, vamos a tener ausencia de elementos constitutivos del tatuaje. Estas características, estimados colegas, son los que nos deben de permitir o los que nos van a permitir, para decirlo de una forma más propia, establecer si un disparo fue efectuado a boca de jarro, a quemarropa, a corta distancia o a una distancia mayor. Los disparos a boca de jarro. Les quiero pedir por favor que le pongan atención a la herida producida en la región frontal derecha de esta fémina, en la cual se ven características específicas y que van a ser diferentes los disparos a bocajarro para establecer a través de las características si es un signo de Hoffman o es un signo de Benassi. Si ustedes aprecian, acá está el orificio de entrada del proyectil que va a tener en los bordes de tejido, que es la piel, una forma típicamente estrellada, en el cual los bordes se encuentran despegados, como podéis ver y apreciar acá, por el cañón, el cual fue apoyado sobre la piel del cráneo. Y si podéis apreciar, el orificio es pequeño en relación a lo catastrófico de la herida. Presenta un aspecto de desgarro con bordes ennegrecidos del orificio de entrada del proyectil. Acá están los desgarros y ennegrecido, que podéis apreciar en varios puntos. En consecuencia de ese ennegrecimiento es debido a los gases de pólvora que salen conjuntamente con el proyectil y al encontrar la resistencia para expandirse vuelven hacia atrás desgarrando la piel por el estallido del orificio de bala, el cual va a adoptar entonces una forma estrellada con tejidos subcutáneos ennegrecidos y todos los elementos constitutivos que corresponden al tatuaje son depositados dentro del interior, como podéis apreciar plenamente.
En cuanto al signo de Benassi, este produce un anillo de ahumamiento que podéis apreciarlo claramente alrededor del orificio de entrada, en el cual el proyectil evidentemente y claramente perforó el cráneo, y subyacentemente los disparos por arma de fuego realizados con la boca del cañón apoyada en la piel, el anillo que se forma sobre la superficie externa del hueso en disparos en contacto queda de esta forma. Características de los disparos con arma de fuego. Existe también un signo denominado de Puppe-Werner-Gardner, en el cual la impresión de la boca del arma de fuego sobre la piel se presenta como un anillo acéntrico. Eso significa que el cañón no va a quedar tatuado, sino que no hay un centro. Como ustedes pueden apreciar acá, hay partes óseas que todavía se aprecian, y se pone de un color, no solamente es acéntrico, sino que se pone de un color rojo pálido, que podéis apreciar perfectamente acá, y el tamaño y la forma corresponden al arma de fuego. Tiene como característica que solo aparece en los disparos de contacto y en cualquier lugar del cuerpo. Es decir, no necesariamente tiene que haber una resistencia ósea. Puede ser abdominal, puede ser en un miembro inferior, superior, la cabeza, etc. Es decir, cualquier sitio de la anatomía humana. Este signo consiste en que tenemos el orificio de entrada de la ojiva y de ahí se forman dos anillos concéntricos que en la zona de Fish, que sería esta, no se forma el tatuaje, porque este es un disparo de contacto y dicho tatuaje va a ir dentro de la herida producida. Por otra parte, el signo de Romanese, la víctima del disparo posee la zona por la cual el proyectil abandona el cuerpo por el contacto con la superficie que es de origen óseo o bien dura. El proyectil evidentemente se va a deformar en el instante en que sale del cuerpo impactando sobre la piel, produciendo la ruptura y formación de un halo contusivo. Como pueden ver ustedes, el halo contusivo es este, y los bordes irregulares de la herida, que existe una gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles son entonces las características de una herida que es producida por proyectil de arma de fuego? Todas las características las pueden ustedes apreciar dentro del esquema, que evidentemente es por razones didácticas. El tatuaje de la pólvora son estos pequeños gránulos. El ahumamiento que produce por la impregnación de la misma. Y el chamuscamiento, que son los gránulos incandescentes de pólvora que penetran la piel y que producen el quemamiento o el chamuscamiento o que queman la piel. El anillo de contusión es lo que produce el cañón del arma, el proyectil al penetrar la piel. El anillo de enjugamiento y el orificio por el proyectil propiamente dicho. Las características de las heridas producidas por PAF, si nosotros tomásemos en cuenta
El arma de fuego, pistola, revólver o cualquier otro tipo de arma con la que se produjo la lesión o se efectuó el disparo, se podrá observar que se encuentran estampadas las características en las cuales van a converger un orificio de entrada, una zona de contusión, un área de suciedad, un área de chamuscamiento. Al área de suciedad me refiero con el ahumamiento. El orificio de entrada es la solución de continuidad producida por el paso del proyectil a través del soporte que pueden tener las prendas de vestir, la misma constitución ósea o de tejidos blandos del cuerpo humano, objetos diversos cuyas características son sui generis en cada caso. De esa cuenta, entonces, podemos establecer la zona de contusión, que está constituida por la lesión ocasionada en la piel y que se ubica a continuación del orificio de entrada. Este es producido por el golpe y rozamiento del proyectil a su paso, causando una erosión. Este tipo de características las vamos a apreciar ante un disparo de cualquier distancia. Pregunta del segundo parcial. Variante F, quinta pregunta. Zona de suciedad. Es producida a causa del limpiado del proyectil sobre la superficie de la trayectoria, que va importando todos los residuos que están en el cañón, dejando como por ejemplo residuos de tierra, pólvora o cualquier otro residuo que se encuentre en el cañón o en el proyectil, que va a apreciarse cuando el disparo se efectúe, sin importar la distancia del mismo. La zona de chamuscamiento. Esta es notoria cuando el disparo se produce desde muy cerca o cuando se presenta o cuando es producto de la deflagración de la pólvora. Quema la superficie de contacto, el cual va a producir un chamuscamiento propiamente dicho. Esta realiza o hace o tiene una quemadura de la piel por el fogonazo del disparo. En esta zona es perenne, o sea, no va a desaparecer el chamuscamiento al pretender limpiarlo con agua, con jabón, con ajax, con lo que usted, con cloro, no va a desaparecer. Esta se queda impregnada en la piel, excepto que realicen una incisión circular y quiten todos los bordes. Es la única manera de hacerla desaparecer. Esta quemadura o el fogonazo del disparo puede ser en una zona no solamente de piel, sino que puede incrustarse incluso en los huesos dependiendo la distancia. Esto se va a apreciar en disparos efectuados a no más de 10 centímetros de distancia. Es decir, estos 10 centímetros los establecemos entre el sujeto, o sea, la superficie a impactar y la boca del arma. Continuamos con las características de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La zona de ahumamiento. Esta es producida derivado de la impregnación del humo u hollín, producto de la deflagración de la pólvora. Esta zona no es permanente, es susceptible de ser limpiada. Ojo, ¿cuál es la diferencia del chamuscamiento al ahumamiento? En que el ahumamiento sí se puede limpiar, el chamuscamiento negativo. Se aprecian disparos efectuados con una zona de ahumamiento a no más de 30 centímetros. Esto entre la boca del
arma y la piel del sujeto. Zona de tatuaje. Esta aparece cuando la superficie afectada es alcanzada por los restos de pólvora, o sea, los gránulos semicombustos o bien incombustos que se impregnan formando lo que se denomina el tatú. Se aprecia cuando el disparo se efectúa a una distancia no mayor de 50 centímetros entre la superficie de impacto y la boca del arma, y se clasifican en falso tatuaje y tatuaje propiamente dicho. En cuanto al falso tatuaje, formado por gránulos de pólvora que son susceptibles de caerse o desprenderse por no haberse adherido de una manera fuerte a la superficie de la epidermis. El tatuaje propiamente dicho. Este va configurado por la impregnación duradera de los granos de pólvora, así como también por las quemaduras ocasionadas por aquellos granos de pólvora que no terminaron de combustionarse sobre la piel, habiendo sido proyectados aún no combustos, es decir, no encendidos, on fire. Características de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Como pueden apreciar aquí, el amigo se hizo un disparo en el piso de la boca, el cual tuvo el orificio de entrada, y si ustedes ven lo catastrófico o se imaginan, para más evidencia, de lo catastrófico del orificio de salida. Orificio de salida. Es la solución de continuidad producida por el proyectil disparado por armas de fuego que presentan un cuerpo físico una vez ha sido perforado y cuyas dimensiones generalmente son mayores al orificio de entrada. Esta es la característica más importante que vosotros debéis recordar siempre. El orificio de salida es mucho más grande que el orificio de entrada. Además, la forma en la mayoría de los casos es irregular y oval. La determinación de la distancia. La distancia desde que se ha producido un disparo se determina sobre la base de los restos de pólvora. Lo que ya vimos anteriormente, el ahumamiento, el chamuscamiento, el tatú, etc. Esto puede ser de una forma total o parcialmente combusta, que se encuentran sobre la superficie de impacto, en el cual van a existir clasificaciones en cuanto a la distancia del disparo, tal como lo proponen Snyder y Castellanos, entre muchos otros autores que podéis consultar abiertamente. En cuanto a la distancia, las podemos clasificar en la utilización del disparo de un arma corta y un arma larga. En cuanto al arma corta, los disparos producidos cuando la boca del cañón se encuentra a una distancia mayor de 50 centímetros de la superficie de impacto. Los disparos a corta distancia son aquellos producidos cuando la distancia del cañón y la superficie de impacto es entre 0 y 50 centímetros. Si bien nosotros utilizásemos un arma larga, a larga distancia la podríamos considerar un disparo efectuado a una distancia superior a los 150 centímetros. Mientras que a corta distancia son disparos que se efectúan entre los 0 y los 150 centímetros
de la boca del cañón a la superficie a impactar. Es con esto, estimados compañeros, que vamos a dar por terminado el tema del día de hoy y vamos a pasar a que ustedes puedan observar uno de los videos. Yo les sugeriría que por favor hagan un tiempo y pudiesen ver todos los videos que me permitió recopilarles ahora, de tal forma que ustedes puedan tener una mayor expectativa en cuanto a este tema desarrollado el día de hoy. Así que esperemos que la tecnología hoy sí quiera estar con nosotros.
español dejaban una marca distintiva en cada mano. Una marca famosa por una huella dactilar. Año 1913. El condado de Orleans, en el estado de Nueva York, es la capital de la comunidad agraria situada en la orilla sur del lago Ontario. Antes de retirarse a la ciudad para expulsar el alba, el jornalero alemán se levanta para iniciar sus tareas de agua. Era un inmigrante alemán. Trabajaba como jornalero con un contrato de servicio voluntario y realizaba distintas tareas o trabajos para arar la tierra o alimentar a los animales. Al finalizar el año, era como cualquier brasileño asalariado que va cambiando de un empleo a otro, ocupado siempre de puesto más bajo en la escala laboral. De pronto Esteban oye un grito. Cristal roto. Y un disparo. Cuando estalló por la puerta de la ventana, sus pies tropezaron con algo. Todo estaba muy oscuro. Estaba aquí en el suelo y miraba. Era el ama de llaves de la una nueva Margaret Walford. Margaret Walford, la señorita de un charco de sangre. Ha recibido 3 disparos, pero no es la única víctima. Esteban se dirigió a la casa principal donde vive su jefe, Charles White. Se acercó a la casa con la causa. Estaba de otro lado y vio que la puerta de la cocina estaba abierta. Cuando entró en la cocina, vio a Charles sentado en el suelo. Uno de sus pies se lanzó y miraba que Phillips todavía respiraba, pero estaba inconsciente. Respiraba con mucha dificultad. Phillips muere sobre el suelo de la cocina, justo donde Esteban lo ha encontrado. La policía local acude a investigar la escena del crimen. Cuando los investigadores observaron que alguien había robado a los pies de la madre, era el dueño, según declaró su donde Phillips guardaba siempre el dinero, pero no había nada. Pensaban que sería un culpable. Los investigadores barajan la hipótesis de que Phillips pudiera haber sorprendido al ladrón de que tras preocuparse un forcejeo, tanto él como Marco acabaron muertos. Sin embargo, la policía halla la declaración de Esteban confusa y contradictoria. Enseguida empiezan a considerar a un posible sospechoso, así que deciden interrogarle a fondo. Gritaron de la gran importancia. Le preguntaron directamente si poseía armas y él respondió que los agentes interrogan al sospechoso durante 2 días, sin dejar de comer ni dormir. Le siguen presionando sin cesar con preguntas directas, hasta que por fin Esteban hace una sorprendente confesión. Confesó que no había dicho la verdad. La confesión más importante fue que efectivamente poseía un revólver del calibre 22. No solo poseía un arma, sino que su calibre coincide con el de la bala que mató a su jefe. Pero los policías buscan algo más que una posible coincidencia. Quieren una confesión. Estuvieron sobrevivientes en apenas con fueron investigados. Hasta que por fin, tras horas de interrogatorio, la policía obtiene lo que busca. Pero hizo una declaración en la que reconoció que había matado a Charles Phillips y a Margaret Walford. Charles Esteban es acusado de doble asesinato y enviado a prisión a la espera de celebrar su juicio. La familia de Esteban intenta protegerlo ocultando la presunta arma del crimen, pero cuando la policía finalmente la encuentra, está plenamente convencida de que tiene en su poder la prueba crucial en un caso sin precedentes. Sin embargo, justo una semana antes del juicio, Esteban niega haber hecho la confesión, que también tiene asesino. Para montar un caso sólido, pero el fiscal tenía que sentir el arma del crimen, y eso implicaba encontrar a alguien, no establecer el vínculo entre el arma e investigación. Pero esta circunstancia hará que los investigadores, los fiscales y tanto Esteban se lancen en un tortuoso viaje lleno de calculares, técnicas forenses, pioneras y pruebas balísticas, que podrían
Por primera vez en la historia de México, el fracaso de un caso de asesinato va a depender de una nueva agencia, la balística forense. Los detectives que investigan innumerables asesinatos cometidos en 1915 confían que un avance revolucionario de la tecnología de las armas de fuego pueda ayudarles a controlar los jornaleros a esos tiempos. En 1915, lo que podríamos considerar como una ciencia forense, es decir, la identificación de armas de fuego, sencillamente no existía. Pero eso está a punto de cambiar. Los surcos añadidos en el interior de los cañones no solo mejoran la puntería y la precisión de las armas de fuego, pero que dejan una marca única en cada una de las manos que disparan. Pero nadie ha usado esas marcas como pruebas hasta que entra en escena un hombre llamado Albert Hamilton, que había publicado un libro muy popular sobre temática forense, y como perito judicial gozaba de gran reputación por mantener la calma bajo presión. Albert Hamilton se publicitaba como experto forense como armería, grafología y toxicología. Hamilton utilizará los últimos avances en la fabricación de armas para ayudarle a identificar las balas de la pistola. La clave para la identificación de las armas de fuego consiste en comparar la bala de prueba con la bala encontrada en la escena de un crimen, para saber si ambos fueron disparados con la misma arma. Cada fabricante usa su propia técnica para labrar los cañones de sus armas, creando los llamados campos y surcos. Los campos del cañón son las partes sobresalientes, y los surcos los fundidores labrados entre dichos campos. Los campos y los surcos obligan a la bala a seguir girando en espiral y la mantienen estable durante la trayectoria, pero también dejan minúsculas marcas en cada bala que atraviesa el cañón. Esas marcas pueden ayudar a los expertos en balística a identificar fácilmente el modelo y calibre del arma de la que procede. Y si se examina más de cerca, también se pueden hallar minúsculas imperfecciones microscópicas en dichos campos y surcos. Desde los bordes dejan marcas conocidas generalmente como estrellas o estriaciones en cada bala que sale del arma de fuego. Desde las estriaciones, marcas dejadas por un camión, y son idénticas, podemos asignar la bala de la escena de un crimen al cañón de un arma determinada. Tanto identificar el arma del crimen. Pero en 1915 todavía no se ha hecho nada por el estilo. Demostrar que las balas de las víctimas salieron de la pistola del sospechoso no será tarea fácil. Las marcas de las balas son casi imperceptibles y las diferencias entre distintas armas mínimas. Para poder cotizar las balas, Albert Hamilton necesitará emplear lo que se conoce como microfotografía. Se trataba de primeros planos muy detallados. Encontró lo que él llamó nueve arañazos distintivos en las balas. Según Hamilton, los arañazos de sus balas de prueba coinciden con los de las balas halladas en la escena del crimen. Y eso, en Albert Hamilton, nos debe significar una cosa. La pistola de Charles Costello había matado a Charles por arma de fuego. Hamilton insiste en que ha demostrado que la pistola de estilo fue el arma utilizada en el crimen. Y con ello no solo ha ayudado al fiscal a fundamentar el caso contra Steele, sino que ha creado una nueva rama de la ciencia forense. El fiscal utiliza esta prueba pionera como prueba en el juicio contra Steele. La participación de Albert Hamilton en el caso fue bastante problemática para la defensa, porque no contaba con ningún otro experto contra el no. El hecho de que Steele poseyera un revólver del calibre 22 se le puso muy fácil al fiscal. El jurado supera las pruebas balísticas incontrovertibles de Hamilton y comienza a valorar la credibilidad de esta nueva ciencia, así como la vida de Charles Steele, pende de un hilo. En los 87 años transcurridos entre el caso de Steele y la investigación del francotirador de Washington, la balística forense se hace más precisa y rigurosa. Los potentes microscopios de electrones permiten a los investigadores estudiar las balas con mucho mayor detalle. Para la octubre de 2002, los verdaderos, bueno, para los detectives, están buscando el escondedero francotirador de Washington. En el espacio de 3 semanas, el francotirador se ha corrido en Las Vegas y ha provocado el caos en el área metropolitana de Washington. Cayó el pánico. El pánico se apoderó de toda el área metropolitana de Washington. No va a pasar
La línea telefónica establecida para que el público proporcione pistas a la policía no da abasto. Muchas personas afirman haber visto una furgoneta blanca abandonando los lugares donde se produjeron varios asesinatos. La policía comienza a parar furgonetas blancas por toda el área metropolitana de Washington, pero sin ningún resultado. Los investigadores tratan de buscar los oculares de los asesinos. Lo único que tienen por ahora son las balas extraídas de las víctimas. Pero primero que las balas se pueden responder, es una pregunta clave. Están los investigadores que creen son el asesino de un grupo de asesinos que trabajan juntos. En el laboratorio de la Centro de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Edwin Walter Baptist, investigador jefe de armas de fuego, se propone responder a esa pregunta, empleando las balas extraídas de las víctimas durante las autopsias. Habría entre 4 y 5 balas. La mayoría no logra desarrollar. Cuando Albert Hamilton realizaba sus comparaciones para el caso Steno, contó con una ventaja. Las balas de los cuerpos de las víctimas estaban más o menos intactas y eran más fáciles de extraer y esconder. Pero las balas de los potentes rifles actuales están especialmente diseñadas para disgregarse en el cuerpo. Tras el impacto, las balas de los un equipo de patólogos dirigidos por Richard Cromley fue el encargado de encontrar todas las pruebas balísticas durante las autopsias. Con estos rifles de alta velocidad, como llamamos tormenta de nieve, porque ese es el aspecto. Es como un conjunto de copos de nieve que quedan esparcidos por todas partes. Es de nieve. Localizar y extraer todo esto convierte en una tarea bastante compleja. Esto es algo que crea su propia trayectoria, creando cada uno de ellos su propia ayuda importante. Esto hace que aumente el daño causado. La probabilidad de una muerte rápida. Cuantas más fragmentos se encuentran los patólogos, más fácil les será a los expertos en balística identificar el tipo de balas y de armas que usan francotiradores. Una vez que los patólogos extraen todos los fragmentos de las balas, Dandridge puede comenzar a trabajar. Lo que intentamos averiguar, aquellas pruebas, era el calibre y el tipo de arma de fuego que había disparado. Dandridge dispone de una herramienta de la que Hamilton careció, el llamado microscopio de comparación. Este microscopio constituye un gran avance, porque permite a los científicos comparar dos balas yuxtaponiéndolas. Un microscopio de comparación es dos radioculares. Me permite ver una cara. Dandridge busca las marcas dejadas por los campos y los cuerpos de las balas y las estrellas más pequeñas. Y compara las balas disparadas en cada asesinato. Observa en las notas microscópicas una bala igual. Estaba claramente convencido de que había estado disparado. Ahora la policía sabe que una sola y probablemente un solo francotirador están implicados en todos los disparos. El estudio balístico fue porque obviamente nos indicaba que en todos aquellos disparos no había intervenido un arma, lo cual me llevó a pensar, por tanto, disparos era un solo francotirador, o posiblemente más de uno utilizando la misma. No nos enfrentábamos a varias armas, obviamente dos individuos, aunque efectuaran un solo disparo. De modo que enseguida supimos que solo había un arma implicada. Por ello supimos al interno todos pensábamos ya que iba a ser usted, de los casos que estaban relacionados y que se había empleado la misma arma. Lo confirmaba. La policía posee otra información clave. Han identificado también el arma del francotirador. Un rifle Mossberg. Ahora solo tienen que arrebatarse la asesina de una vez por todas. El 9 de octubre el francotirador dispara a dos personas más. Una mujer en Pensilvania, Virginia, queda muy malherida en el aparcamiento de un centro comercial. Y en Bowie, Maryland, reside un disparo cerca de su escuela. Ambos fallecieron.
presiona a los investigadores una de sus mejores cartas de. En Washington, los investigadores buscan a un francotirador que se ha cobrado las drogas de pero la policía que investiga el último asesinato en Ashland, Virginia, encuentra unas pruebas en los bosques cercanos a la escena del crimen que podrían esclarecer el caso. El mismo los investigadores estudian la nota de todos los años. Esto no exige que la policía ingrese $10 millones de dólares en la cuenta de una tarjeta de crédito y hace una advertencia. Los sujetos van a estar seguros en ningún sitio ni en ningún momento. El asesino también hace una referencia a Cristo para condiciones de conmigo para que se vote a lo que voy a hacer para ocurrir en una tienda de licores en Monroe, Canadá. El detective había practicado muy intrigado por la vigilancia de pronto ante la tienda de licores. Entra en contacto con la policía de Monroe. Les pregunté si podía contarme algo y me dijeron, Monroe, un individuo murió dentro de lo maravilloso. Cuando les pregunté acerca del origen del arma utilizada, me dijeron que había sido que desde una pistola con las pistas. Parece un callejón sin salida. El calibre no es el mismo, no se trata de un arma de corto alcance. Pero entonces, ¿por qué no menciona el asesino en su nota? Tracy indaga un poco más y averigua que el sospechoso del tiroteo de Alabama salió huyendo cuando fue sorprendido por un agente de policía que pasaba, pero en su oído dejó algo. Les pregunté si tenían alguna prueba forense. Me dijeron que tenían un catálogo, una lista en la que posiblemente era unas cuantas actividades. Y su respuesta me dejó paralizado. Me dijeron que la revista era Armalite. Armalite, un catálogo que vende rifles de asalto. El mismo tipo de arma usado por el francotirador, según han demostrado las pruebas balísticas. Cuando leí aquello, estaba seguro de que habíamos dado algo importante. La policía de Alabama envía la revista al laboratorio del FBI consciente de que las posibilidades son muy remotas. Nadie sabe todavía si las muertes en la tienda de licores están relacionadas con el francotirador de Washington. Los técnicos del laboratorio extraen una huella de la revista, pero se sorprenden al descubrir que no pertenece a ningún tirador del ejército, ni a una persona con un largo historial delictivo. La huella pertenece a un inmigrante ilegal de 17 años llamado Leman Blanc. Sus huellas dactilares quedaron registradas, pero cuando la policía acudió a un incidente de violencia doméstica. Valiéndose de las huellas, la policía localiza el código estado de Washington, también desactivó muchos tiradores de la ciudad de Washington. Nada parece en caso, pero los detectives deciden seguir el resto de las pruebas y intentan el incidente con rumbo al estado de Washington. Las pruebas balísticas han proporcionado a los investigadores las primeras pistas del francotirador. Pero en 1915, la ciencia balística está dando sus primeros pasos. Su primera gran prueba es el caso de Charles Taylor. Testero, un jornalero, está acusado de matar a su jefe, Charles Taylor, y a su ama de llaves. Sirviéndose de balas de prueba y de las balas de la escena del crimen, el testigo pericial Albert afirma haber establecido la diferencia entre el arma de fuego y el arma de crimen. El jurado escuchó cómo Hamilton relacionó de forma incuestionable la pistola de Spock con la de los asesinos. Tras 6 horas de deliberación, el jurado regresa a la sala. Valoran a Charles como culpable de los asesinatos de Spock, fue sentenciado a la silla eléctrica en la prisión. Podría haber sido el fin de Steele, pero no lo es. El condenado a muerte insiste en su inocencia. Además, es la primera vez que se han utilizado unas balas para condenar a un hombre en un crimen. Es que las pruebas no fueran tan sólidas como el jurado había pensado.
nueva pista da nuevo examen balístico. Un profesor de el mismo día trasladado para su muerte, el gobernador del estado con la institución y ordena que se realice el método empleado por Hamilton. Cuando llegó el aunque Hamilton se había presentado a sí mismo como un experto en la fabricación de armas y otras disciplinas forenses, el gobernador nombra a un investigador especial, Charles Ray, quien recluta más detectives de la ciudad de Nueva York, William Jones y Harold Batch. Ambos poseían deciden repetir la prueba que Hamilton aseguró haber realizado cuando testificó en el juicio. Quieren comprobar si ellos también encuentran los mismos 9 arañazos que Hamilton dijo haber hallado en las caras de los detectives llevan a cabo su propia prueba para comparar las caras pero con las balas de las víctimas de los todavía no ha llegado la hora de los tanques Marley de los modernos laboratorios forenses. Así que los detectives disparan con la pistola de estilo a una bala de acero y después recogen el proyectil. Bala de Jones y Batch no saben a qué achacar esta contradicción. Se preguntan si la limpieza de la pistola producirá un efecto distinto y es entonces cuando se llevan una sorpresa de vista. El cañón está tan lleno de suciedad que se dan cuenta de que hace años que nadie ha limpiado la pistola. Hasta que llegaron a la conclusión de que Hamilton. De repente la sombra de la duda planea sobre todo el caso. ¿Falseó Albert Hamilton los resultados de sus pruebas para condenar a un hombre inocente? Solo hay una forma de saber. Emplear el mismo método con el que Hamilton había usado contra él. Las balas usadas en el crimen no parecen coincidir con las de la pistola de estilo, pero todas pueden estar completamente seguras. Para realizar un análisis más preciso, en su máquina, decía un hombre llamado Max Ross, que examinase las balas mortales y Russell llevará a cabo una revisión más exhaustiva de todos estos elementos, usando potentes lentes para fotografiar las huellas. El destino de Charles Stewart depende de los resultados de este test. Será finalmente expulsado o enviado de nuevo al corredor del muerto. Las pruebas balísticas utilizadas para condenar a Charles Stewart están de nuevo bajo el microscopio. Un nuevo equipo de investigadores cree que el reo puede haber sido condenado aportando pruebas básicas. El científico Max Ross va a comparar las balas de prueba de la pistola de estilo con las balas extraídas de las víctimas. Idea que Hamilton dejó pasar por alto. Cuando examinó las balas mortales, cada una poseía una marca distintiva. El agujero del cañón de la pistola que tenía las balas tenía una deformación. Pero al examinar la pistola de estilo, no encuentra esa deformación. El estriado de la pistola de estilo tiene sus propias marcas distintivas, pero son muy distintas. Y dado que el cañón del revólver no puede haber estado en esa marca, Russell descartó la posibilidad de que los estudiantes pudieran cometer la supuesta prueba de Hamilton era un engorro. Pero el estriado de la pistola de estilo aventaba también que no se distinguiera, lo que demuestra que cada prueba posee su propia ruta, solo que las ondas no coinciden. Es un enorme avance para la balística, ya que demuestra que las marcas de una pistola pueden ser suficientes para declarar a un hombre culpable, o en este caso inocente. Lo que tenemos que hacer, bueno, es
Thompson continuó ofreciendo a sus expertos durante algún tiempo, hasta que finalmente su carrera se empleó cuando se ofreció a fortalecer con los sistemas la defensa contra la acusación en el mismo juicio, simplemente al mejor postor. Sin embargo, el hecho de que Hamilton fuese capaz de trabajar tanto tiempo indica lo rudimentario que todavía era en aquellos tiempos el trabajo policial. En 1915, la criminología no era una era algo nuevo, de modo que su vida continuó una banda de por supuesto tenía un rol. El caso podía considerarse prácticamente resuelto. El caso de Stewart es un buen ejemplo de cómo se llegaba a conclusiones incorrectas basándose en pruebas insuficientes. Llegaron a la conclusión de que él era el asesino simplemente porque poseía un arma del mismo calibre que las balas encontradas en los vehículos. La nueva prueba balística que demostró que la pistola de Stelo no era el arma del crimen bastó para que Charles Stelo fuese puesto en libertad. En esta revisión de las pruebas balísticas, un hombre inocente habría acabado en la silla eléctrica. A pesar de todos sus errores, el caso de Stelo sirvió de plataforma de lanzamiento de la balística por este valor. En 1925, 10 años después del caso de Stelo, Charles Wright, Marvin Goddard, Eric Waddell y Don Fisher fundan el Departamento de Balística Forense, el primer laboratorio del mundo dedicado en exclusiva a la identificación de armas de fuego. En la década de 1970, los expertos en balística comienzan a utilizar potentes microscopios de electrones, lo que les permite ver y analizar las balas con mucho mayor detalle. Y una década después, el hombre de publica los datos evidentes característicos de estriado, unas pruebas que contienen los sectores de campos y cuerpos de todas las armas de fuego fabricadas, lo que facilita mucho a los científicos forenses la identificación de las balas de golpe precedentes. Y cada uno de estos avances tecnológicos aumenta la certidumbre en los tribunales. Sin embargo, los detectives de Washington, que andan a la caza del francotirador, aún esperan mucho para llegar a este punto. Disponen de la huella dactilar de un posible sospechoso, Edward Grant, a quien han localizado en Tacoma, Washington. Esta es la única que queda. Averiguaron que Edward Grant vivía en una casa de una caritativa Limehouse, con otro individuo llamado John Mohammed, un nombre que le suena a los investigadores y que les hace recordar la línea telefónica que habían abierto al inicio de los atentados. Alguien que se identificó como señor Holmes había llamado para advertir sobre un hombre llamado John Mohammed. Un tal señor Holmes desde la costa oeste de Washington llamó y dijo que en el ejército había tenido un compañero llamado John Mohammed y que tenía la impresión de que podía estar involucrado porque tenía un rifle de asalto. Y no un rifle cualquiera, sino un rifle de asalto Bushmaster, una de las armas que según las pruebas balísticas podría haber usado el francotirador. Teníamos una huella dactilar y algo de información sobre John Mohammed y acudimos a nuestra base de datos para obtener fotografías de todos los datos disponibles sobre John Mohammed. Al indagar más a fondo descubren que John Mohammed es perfectamente capaz de usar un rifle de asalto. Descubrimos que poseía formación militar y comenzamos a atacarnos. Durante semanas la policía ha estado buscando desesperadamente a nuestro colega Thompson, pero finalmente resulta una pista falsa, ya que Mohammed conduce a mi tierra el capricho. Ahora teníamos un vehículo, pero sin no nos llegaba a presentarnos. Se ha expedido una orden de detención contra Jordan y Mohammed, considerado armado y peligroso, porque podría ir acompañado de un menor de edad. La policía quiere quedar con John Mohammed y Leroy Blanco antes de que vuelvan a matar. La policía publica la marca y el modelo del coche que conduce Mohammed. A las pocas horas, reciben una pista que nos lleva a una zona de descanso de una autopista de México. La policía localiza el Caprice, encuentra la zona de descanso y detiene a ambos sospechosos, John Mohammed y Leroy Blanco. Enseguida descubren que no solo se trata de
un vehículo de oído, pero que forma parte esencial a la hora de creer. El asiento de atrás puede reclinarse para acceder al maletero. Esta solución podría disparar a su puerta desde un orificio practicado justo encima de la matrícula del coche. Sin embargo, solo hizo falta un puñado de pruebas, las balas arrojadas en las víctimas y una huella dactilar en una revista, para desenmascarar el suicidio. Y ahora, la última prueba podría significar su perdición. Bajo el asiento del coche de mujeres, la policía encuentra la que podría ser el arma de los tres. Un rifle de asalto Bushmaster 2. Debido a aquellos dos individuos, el laboratorio tenía todavía que realizar un análisis para relacionar el rifle con las últimas disparadas. Con Blanco y Mohamed entre rejas, los expertos en balística entran en acción. Las camaderas metrajeras del Bushmaster. Decidimos que teníamos que probarlo para obtener muestras y compararlas con las pruebas que habíamos que puedan demostrar que las balas del Bushmaster coinciden con las encontradas en las víctimas del caso contra Mohamed y Blanco estará cerrado. Probamos el rifle en tanque de agua. Ya recuperamos las balas. Dandridge compara los campos, los surcos y las estrías de sus balas de prueba con los de las balas extraídas de las víctimas. Mientras, Tracy y el resto de investigadores esperan. Recuerdo que aguardaba impaciencia aquella llamada telefónica. Me parecía que nunca iba a llegar, pero al final la recibimos. Nos dijeron que habían encontrado un vehículo entre el rifle y los casos. El rifle Bushmaster 223 coincide con las balas encontradas en todos los atentados de francotiradores. En ese momento, supimos que teníamos el arma. Lo habíamos identificado, igual que las marcas de los disparos efectuados anteriormente en esta misma arma. Lo único que sabíamos era que había tenidos, o que las balas se habían disparado con ese rifle. La relación entre las balas es tan concluyente como si hubieran encontrado las huellas dactilares de la sesión en la escena del crimen. Según los resultados de las pruebas forenses, el rifle encontrado en el vehículo ocupado por ha sido identificado como el arma de los con el Bushmaster identificado como el arma usada por el francotirador de Washington, de Michael Mohamed, con Ricardo, la pesadilla del área metropolitana de Washington, ha terminado. La gente estaba muy asustada, lejos de los niños. Durante aquellos 22 días la vida cambió. Los individuos cambiaron las vidas de millones de personas en la zona. Eso era en parte lo que pretendían. Querían sembrar el caos y provocar una controversia. Actuaron en zonas distintas porque querían provocar un conflicto político. Hubo un enfrentamiento entre los diferentes cuerpos de policía. Querían dispersar a las fuerzas policiales para que no hubiera ninguna concentración de gente en la zona. Por eso se desplazaban de un sitio a otro, para provocar que los El juicio comienza en octubre de 2003 y las pruebas balísticas constituyen el elemento clave del caso de la fiscalía contra Blanco y Mohamed. Mohamed es condenado y sentenciado a muerte. En noviembre de 2009 es ejecutado mediante la inyección letal. Edward Blanco se declara culpable y en la actualidad cumple condena por 6 cadenas perpetuas en una prisión de Virginia. Desde el año de los atentados del francotirador de Washington, la identificación balística se ha hecho aún más precisa. El sistema de identificación balística, conocido como DERI, prepara sofisticados equipos electrónicos y de tecnología óptica para visualizar y procesar imágenes de castillos y proyectiles encontrados en las zonas de crédito. La base de datos nacional de DERI proporciona a todos los investigadores de Estados Unidos acceso a pruebas balísticas de casi todas las crímenes.
Es con esto, compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy, diciéndoles que pasen un placentero fin de semana y si Dios no permite otra cosa, pues lo estamos continuando la próxima semana. Muchas bendiciones para ustedes, que tengan un excelente fin de semana.